que Claudio, te toca recibir esta papa caliente, esta papa ardiendo que es sumada a la crisis y a la mezquindad política y económica, está la papa caliente de la justicia que en mi pueblo, en este caso, se llama autoprorrogado, se llama desinstitucionalización. Supongo que afecta también, ¿no, Claudio? Claro que afecta. Es un hecho. Volvamos a esto que dijo Diego hace un rato, el tema del proyecto. Probablemente lo que le está pasando a Bolivia es eso, que los proyectos son de muy corto plazo. Y por eso hablaba hace un rato yo de la necesaria formación política ideológica entre quienes toman decisiones. Porque si nos ponemos a pensar, el proyecto opositor se cumplió el 2019 con la salida abrupta de Evo Morales, ¿no ve? Y desde entonces yo no he escuchado más proyecciones hacia el futuro. El proyecto del actual gobierno es sobrevivir cuando menos hasta agosto de este año, si es que hay elecciones, y ya no quiero ni pensar qué puede pasar Claudio, después. ¿dudas? A veces me pregunto si realmente les interesa que haya elecciones, pero no me atrevo a hacer esos cálculos. Eso necesita un análisis que no estoy en condiciones de hacer, y mucho menos ahora. Pero el proyecto es sobrevivir. Y el proyecto de la otra ala del movimiento al socialismo es hacer candidato al expresidente Evo Morales a como dé lugar. ¿Dónde está el proyecto de futuro? ¿Dónde está la Bolivia dentro de 5, dentro de 10 años que quisiéramos? Yo no veo en ninguna parte. Y ahí entra la justicia, que es perfectamente funcional a estos proyectos de poder que no tienen horizonte en el futuro inmediato o en el futuro más allá. O sea, vos dices los autoprorrogados, y los autoprorrogados no trabajan para sí mismos, trabajan para el proyecto de alguien más, y esto estuvo claro desde el primer mes de gobierno, cuando todavía estaba de ministro de Justicia el señor Lima, anunciando cosas que no pensaba cumplir, como esa comisión de notables para revisar la justicia, que nunca los invitó, simplemente los enunció. Entonces, estamos dando vueltas sobre esto mismo, y lo que ha pasado es que, en efecto, esta desinstitucionalización del sistema de justicia ha servido perfectamente para los intereses parciales, mezquinos, de corto plazo de los actuales gobernantes, como sirvió para los intereses parciales, mezquinos y de corto plazo del anterior gobernante también. Y entre ambos estuvo ese año desastroso de la señora Áñez, y fueron los mismos jueces y el mismo fiscal general los que estaban trabajando para los proyectos mezquinos, miserables y de corto plazo de ese gobierno. Entonces, hay quien dice que la justicia sí es independiente, pero independiente a sus intereses según los gobiernos, es decir, que van volcándose en función del poder de turno. Y acá hoy la fuerza evista, que sí se queja de una persecución, que yo siento que sí existe, y de esta anulación, como dice Claudio, candidatear a todo precio, sí, y del otro lado está anular esa candidatura a todo precio. Sí hay una persecución política, judicial de los evistas, pero Evo también sufrió la borrachera de estar muy cerca de la justicia. De lo contrario, habría respetado el y los referéndum. opositores de antes del 2019 también podían mostrar evidencia de persecución. O sea, la persecución no se ha inventado el 2019 ni el 2020. La persecución está operando desde hace mucho rato. Lo de los autoprorrogados ya es obsceno, ¿no? O sea, que 5 personas se conviertan en el suprapoder que definen. A ver, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional, encabezada por Gonzalo Hurtado, actual presidente del TCP, y Iván Espada, ¿qué han definido? ¿Quién tiene el control de la sigla del Movimiento al Socialismo? ¿Quién tiene que ser restituido como presidente del Tigre? Sí. ¿No? Entre otras cosas. Si tiene al obligarle a un poder del Estado, un órgano del Estado, que vaya y supervise un supuesto Congreso del MAS. Esa fue una sala constitucional encima, ni siquiera fue la Sala Cuarta, ¿no? Cuando no cumplía con ningún requisito para ser supervisada, pero al final le entregaron la sigla al poder del gobierno. Si puede ser Evo Morales candidato o no, con primero una
resolución ahí en los considerandos, luego reafirmaron que no puede ser candidato, reinterpretaron la Constitución, obligando a la Asamblea a que paralice ciertos procesos. 70 se cuentan en el tema de las judiciales. Un mes antes dicen, no, nosotros no van a elegir nuestros sucesores, nos vamos a quedar hasta que puedan ponerse de acuerdo en la Asamblea. Es decir, ya realmente es obsceno, ¿no? Que este suprapoder, estos señores que aparentemente gobiernan el país, prácticamente van a definir si la razón puede, si por ejemplo el piedra, papel y tinta cualquier día van a decir, no puede salir a las 11 de la mañana, mejor que salga a las 3 de la tarde y que lo conduzca, no sé, otra persona. O sea, realmente ya hemos llegado a un punto en la mayor borrachera del poder para mí es el Tribunal Constitucional. Y lo han dicho expertos como Silvia Salame, que sí es una legisladora bajo el paraguas de comunidad ciudadana invitada, aunque ha tenido sus tensiones, pero una experta al final, tan experto como Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente, que en más de un tuit ha sido clarísimo también en ser crítico con esto, ¿no? No estamos en los márgenes de la Constitución, pero ya qué importa, ¿no? ¿Qué importa? Sí, ya a estas alturas, la verdad estamos en un momento de desinstitucionalización, me parece muy preocupante. Y lo más riesgoso es lo que planteaba Claudio, y parece que estamos llegando a normalizar ciertas cosas. ¿Están en riesgo las elecciones presidenciales del 10 de agosto? Eso a mí me parece lo más, el peor escenario. La pregunta está ahí, ¿están en riesgo? Cada vez suenan más voces. No es la primera vez que se plantea esto. Y qué terrible que se empiece como a medio normalizar que 5 personas decidan si se va o no a elecciones, si puede uno ser o no candidato, si puede una fuerza política o no participar. A mí me parece por poco y no de terror. A eso sumarle que para completar a las autoridades del órgano judicial, las 2 del TCJ y las 5 del TCP, son 130 millones de bolivianos. Vaya, no estamos en épocas de bonanza para pensar en 130 millones destinar a 7 cargos. Hemos hablado bastante del MAS. De hecho, deberíamos darle una vuelta a la marcha que está llegando, ¿no? ¿Sabes algo de la marcha? Pasó hace un momento por la ceja, ¿no? La ceja del Alto, pasó hace una media hora. Esas son imágenes de la ceja del Alto, está llegando, o sea que calculamos que a estas alturas ya deben estar por la autopista. Se pidió una veeduría, buenas noticias, no hubo mayor problema, no hubo incidentes en la anterior marcha. Si recuerdan, colegas, habían fuerzas arcistas, movimientos arcistas que fueron a encontrar o a encontronarse con los evistas. No es el caso, no está Evo Morales, porque de hecho hay una estructura que está persiguiendo a Evo Morales, lo buscan aprender. No está Evo Morales, pero sí estos sectores que son claramente proevistas están bajo este paraguas de marcha por la vida y pidiendo solución a la crisis económica. No sé en qué va a terminar, no sé si llegan a la Plaza Murillo, serán muchos, serán pocos, tendrán fuerza política. ¿Cambia en algo el tablero político, Grover, con esta marcha? ¿O depende del número? A ver, un pequeño apunte, ¿no? Sobre la marcha, Sí. Gracias a las imágenes que la Dazón está difundiendo, ¿no? Se hace extrañar a la huipala, ¿no? Hay pocas huipalas, ¿no? Las banderas, la tricolor tiene mayor presencia. Recordemos que en las movilizaciones del evismo, la huipala era omnipresente, ¿no? Era omnipresente. Entonces es un hecho pequeñito que seguramente va a tener persecuciones. ¿Pocas huipalas? ¿No? Mira, vas a ver, ahí al fondo hay una bandera boliviana. Sí, hay una, ¿no? Tricolor. Pero incluso en la mañana se veía una conformación de 3 telas, rojo, amarillo y verde, pero así gigante, ¿no? De muchos metros, ¿no? Hay que tomar en punto. Ahí estamos en proceso de transición, el evismo está en proceso de transición. Pero a ver, yo creo que lo que está ocurriendo en el país es una desconexión tremenda, pero tremenda, por parte de los líderes del país, ¿no?
la desconexión con la realidad social y económica, ¿no? Evo Morales está obstinado en su candidatura y en no ser detenido, ¿no? Luis Arce está concentrado, como Claudio decía, en llegar a fin de gestión y proclamarse como candidato a la presidencia, ¿no? Y los otros señores, los señores opositores están también en su propia desconexión política, ¿no? Desconociendo lo que se ha dicho en el pasado, convirtiéndose ellos mismos en cada uno de ellos en salvadores. Esta desconexión yo creo que va a llevar, y eso es lo que no están dimensionando los líderes políticos, a una ruptura social en el que quizá, a propósito de lo que mis compañeros hablan, en el que quizá las elecciones generales queden en segundo plano, porque la desconexión está llevando a un descontento, a una frustración enorme que nos lleva a recordar que los bolivianos somos un país cuyos poblados hacemos política, como yo alguna vez he dicho esto, ¿no? En Bolivia se hace política incluso cuando estás haciendo el amor, ¿no? Somos demasiado políticos, y esto es muy fuerte, lo que está ocurriendo es muy fuerte, y bueno, ya el año pasado la institucionalidad había crispado, ahora estamos en una etapa posterior a eso. ¿Hacia dónde llegamos? Esa es la pregunta. Y tiene que ver otra vez con la falta de proyectos, ¿no? Si resulta que la oposición cree que lo mejor que puede hacer es imitar al presidente de la Argentina o imitar al presidente electo que el próximo lunes asume la presidencia de los Estados Unidos, estamos fregados porque realmente son otros contextos, y lo único que estamos repitiendo de un país a otro son los modos, la retórica, pero no las soluciones. Entonces, ahí es un problema gordo. Seguimos, o bueno, no seguimos, toda esta gente que está marchando, está pues haciéndole el aguante al proyecto que se estrenó el año 2006, pero me pregunto si el proyecto del 2006 funciona de la misma manera el 2025. Han pasado cosas, han cambiado cosas. De hecho, Bolivia ha cambiado y lo que debería suceder es que se actualice ese proyecto. Me pregunto si alguien se está proponiendo actualizar el proyecto. Bueno, aquí para polemizar con Grover, para ponerle pimienta a esto, yo veo un montón de huipalas y tricolores también. Pero y tricolores que antes se veían muy poco. Sí, en realidad yo... Sí, creo que es la aparición de más banderas bolivianas. Sí, que está bien, porque es una reivindicación también a la otra construcción. El tejido social indudablemente se ha roto el 2019. No se ha vuelto a reconstruir ese tejido social. Hoy lo indígena lo sigue representando Evo Morales. Y el decir, hay más o menos huipalas en la marcha de hoy, no va a, diríamos, porque a mí me parece que hay hartas huipalas. No creo que esa sea la centralidad. Indudablemente, donde encuentran lo indígena un canal en este momento, es en el lado de Evo Morales. No estará Evo Morales en la papeleta porque sinceramente lo dudo que esté. O sea, todo apunta a que desde el TCP, autoprorrogado y decisiones políticas, Evo Morales no está en la papeleta. Pero me parece que sigue siendo la opción. O sea, que se va a dejar al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a seguir con esta... Pero se ha dejado ya. El Tribunal Supremo Electoral tiene que cumplir con la Constitución. Pero además, se ha dejado el Tribunal Supremo Electoral arrinconar con la decisión del TCP del 4 de noviembre, cuando ha partido a la mitad las judiciales. Primero dijeron no, 2 días después sale Hasentoy y dice, uy, no, hay que aceptar nomás, porque no están blindados ellos dentro de la ley 044 que va a juicio de privilegio, van a un proceso normal como cualquiera de nosotros mortales. Entonces, no aceptar una decisión del TCP implica ir a un juicio, ¿no? Como va a pasar con lo del Tigre. Pero digo, y al otro lado encontramos una oposición que cuando te empieza a decir, no, es que hay que volver a la república y parafraseando a Milei, dicen los bolivianos de bien, dice Branko Marinkovic. La pregunta es, ¿quiénes son los bolivianos de bien y quiénes son los bolivianos del mal? ¿No? Es una cuestión. Seguramente todos los masistas o los medio zurdos o los tibios, porque en eso así se expresa, o sea, Branko juega a ser Milei, ¿no? Al centro entre comillas, encuentras un Tuto Quiroga que también va más pareciéndose a Milei. ¿Al centro?
pero ¿Tuto Quiroga al centro? más al centro que Branco, diríamos, ¿no? Branco empieza a acusar, se para desde la extrema, diríamos, derecha y empieza a decir que todos los otros son zurdos. O sea, le ha dicho a Samuel Doria Medina, le ha dicho a Tuto, tú has ayudado, tú has convivido 20 años. Bueno, ni qué decir Manfred, ¿no? Manfred, que está más cuestionado, es imposible, una supuesta cercanía y alianza con el gobierno casi innegable. Entonces, ahí vemos que el espectro político, o sea, realmente yo veo que no sé quién vaya a ganar, no cargué mi bolita de cristal, pero indudablemente va a estar atomizada la Asamblea Legislativa. Ajá. Si esta era un desastre, no quiero ver la siguiente. Bueno, ahora, volviendo a las ideas que planteaba Grover en un inicio, si vemos que a lo largo de estos años, masistas, no importa con el gobierno de Evo, con el gobierno de Arce, hemos estado bajo el gobierno de la sigla Movimiento al Socialismo. Tenemos, más allá de las culpabilidades, responsabilidades, si hace 8 años, hace 1 o hace 3 meses, hay una crisis económica innegable, hay una crisis ideológica dentro del propio partido. Mucha gente dice, no tenemos derecho a cambiar, no tenemos derecho a mirar otra cosa. ¿Y qué nos ofrecen de ese otro lado? ¿Por dónde van las perspectivas? Llámese Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Branco, Manfred, las encuestas. ¿Qué se mira del otro lado y por dónde va a ir la gente también? No sé si ustedes le prestan credibilidad a las encuestas y a cuáles, y qué datos hay, y qué se viene, y qué nos presenta la oposición. Grover dice que Claudia. Mi opinión personal sobre las encuestas es que a estas alturas de la historia sirven más para imponer discursos que para medir realmente el estado de ánimo de la gente, el estado de la opinión de la gente. En general son instrumentos discutibles, en general las encuestas sirven para el día en que se aplica la pregunta, ya no para los siguientes días. Entonces, para lo que sirve, y esto se ha notado mucho cuando el señor Claure hizo públicas unas encuestas sí, excelentes de una super empresa, y todo el mundo relativizó los resultados, pero todo el mundo relativizó los resultados no en función de cuestiones técnicas, de la técnica de la entrevista, sino de los intereses de quien encarga la entrevista, la encuesta y quien la difunde. Y esos mismos intereses están presentes en absolutamente todas las personas que encargan y publicitan resultados de encuestas. Entonces, hasta ahí, ¿no ve? Entonces, más un deseo de que un buen reflejo de lo que está pensando la gente, porque finalmente son muchas variables que entran al mismo tiempo en la toma de decisiones de la gente y nos dicen, si las elecciones fueran este domingo, usted votaría por... Y resulta que si no está mi candidato, yo votaría por mi mamá, pero como mi mamá no está en la lista, elijo a cualquiera de los otros de la lista. Y es otra cosa que hicieron notar, sobre todo las feministas, ¿no ve? En la lista de esa encuesta en particular que estoy citando como ejemplo, no había nombres de mujeres, como si no hubieran mujeres políticas en este país. ¿Pero quiénes son las mujeres que podrían incidir en este momento? Incidir o no, Claudia, son los nombres que le preguntan a la gente, ¿votarías por esta persona? Que si María Galindo merece o no, quiere o no, debería estar en la lista. Ahí va una. Esta otra señora que fue presidenta de la aduana, ¿no ve? Y que tiene Amparo Vallivian. ¿Por qué no apareció su nombre? Aunque sea para que aparezca con el 1%. Entonces sí hay. ¿No ve? Yo no estoy aquí haciendo una lista de quienes debieran o no. Pero de que las hay, las hay. Eva Copa, sí. ¿Por qué no? Eva Copa quiere hacer la versión boliviana del partido de izquierdas. Pero mexicano. Admitamos también que son los chicocos los que están dominando la política, ¿no? Y los mismos. Desde siempre. Los chicocos, que no son muy chicocos. Los chicocos que no son chicocos están dominando la política desde hace muchas décadas, y es la pelea de las feministas, comenzando por María Galindo. ¿No ve? Entonces, claro, es que no hay mujeres. Mírate, ¿no ve? La única mujer en un grupo de 4 periodistas. No, es que no hay mujeres periodistas. No, periodistas hay más. Pero en el campo político
Es verdad que son menos. ¿No ve? Claro, y si quieres nos ponemos a relativizar, también podemos ver el desempeño de las mujeres en la Asamblea Legislativa y terminamos concluyendo que, puta, qué jodido que está todo. Grover, ¿crees en las encuestas? Bueno, yo creo que Diego y Claudio han señalado dos puntos muy importantes, ¿no? Uno, que nos estamos dirigiendo a la atomización del sistema político, ¿no? Lo cual significa, si es que hay elecciones, una mayor crisis de gobernabilidad, porque no tenemos visión de país, pues, o sea, ni la izquierda plantea, a ver, esto es lo que queremos para Bolivia, nos vamos a desajustar y vamos a este lado, y mucho menos más, los otros señores no te postulan nada. Entonces, pero yo insisto, creo que antes de llegar al proceso electoral, ¿no? Nos estamos dirigiendo a una etapa de mayor crispación social, mayor enfrentamiento, que ojalá no sea sangriento ni violento. Me olvidé de los medios y se me acabó el tiempo, así que una línea sobre los medios de comunicación, pero tiene que ser así, violento. Claudio, ¿qué tan mal lo estamos haciendo? Qué difícil pregunta, ¿qué tan mal? No lo sé. Yo sé que hay periodistas que están haciendo notable trabajo, lo mismo que hay periodistas que no disimulan siquiera cómo sus contenidos o la orientación de sus entrevistas están pensados para favorecer a alguien. No voy a nombrar nombres. Y esta división entre los periodistas que hacen un servicio social y esta otra entre los periodistas o les periodistas que hacen comercio con su oficio existe desde siempre, ¿no? Entonces, yo creo que más que estar mirando la paja en el ojo ajeno, lo que corresponde es ver lo que uno tiene en el ojo propio y limpiárselo y hacer el mejor periodismo posible. Porque a la hora de los quiobos no se trata de decir yo soy bueno, sino de demostrarlo. Y la gente lo siente con muchísima facilidad. Porque nuestro trabajo está ahí, ¿no? Exacto. Y la gente tiene una sensibilidad muy clara para esto. En general, la gente desconfía de los abogados, de los políticos, de los religiosos y de los periodistas ahora. Ahora más que nunca. Grover, ¿algo que añadir? Yo recuerdo a don Jorge Canelas, el primer director de La Razón. Don Jorge Canelas decía que debemos preocuparnos cuando el periodista hace noticia. Y hoy sabemos quiénes hacen noticia, ¿no? No quiénes hacen noticia. Creo que los periodistas que están haciendo un buen trabajo no deben hacer noticia. Las noticias están ahí, los periodistas estamos para transmitirlas. Y quienes llaman la atención, sabrán por qué lo hacen. Sí, yo creo que en los medios todo va a ir a empezar a decantarse desde marzo. Conforme se acerquen las elecciones, si se llevan a cabo, ahí vamos a empezar a ver la información que hoy se tapa a propósito del chantaje de la pauta y otras cosas. Vamos a empezar a ver los medios cómo van a funcionar y cómo van a trabajar desde marzo, yo creo. Y sobre las encuestas del Brexit para adelante, a nivel mundial, todas la pifiaron, ¿no? O sea que las encuestas realmente para dudar. Gracias, Diego Montaño, Grover Yapura, Claudio Rosell.